Segundo bloque de Universidad de Noticias, seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Como todos los viernes nos vamos a meter en el desarrollo de noticias del ámbito internacional y hoy en el foco, podríamos decir, del mundo, de los medios del mundo. Ya vamos a hacer el repaso también de lo que decían los titulares más importantes de esta jornada. Tiene que ver con España, tiene que ver con Cataluña, porque efectivamente declaró Cataluña la independencia del Estado español. ¿Qué puede pasar de ahora en más? Es lo que vamos a analizar justamente con Sergio Astorga, que ya está con nosotros. Sergio, gracias por estar con nosotros. Hola, buen día, Lucas. Bueno, una jornada importante en el ámbito internacional, podríamos decir, sobre todo para España, de algo que podía llegar a pasar o no. Ya se venía anunciando, ¿no? Puigdemont venía planteando la necesidad de diálogo con Rajoy. Rajoy no estaba muy abierto al diálogo porque no estaba de acuerdo claramente con que se independizara Cataluña, ¿no? Sí, es un proceso y un día histórico para España y también en el mundo, porque bueno, ya veníamos observando este proceso que tuvo su momento álgido el 1 de octubre, cuando se realizaron las elecciones en Cataluña a favor de la independencia. Hablamos del referéndum, ¿no? Del referéndum. Sí. Y efectivamente hoy el Parlamento catalán votó a favor de la independencia, paralelo a lo que se discutía en el Congreso español sobre la intervención y la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. ¿Qué es el artículo 155? Contanos. Y en formas resumidas, digamos, es una cláusula que establece la Constitución de intervención de las autonomías de España a través del gobierno central. En este caso debe ser aprobado por el Senado y bueno, eso es lo que convocó Rajoy en este momento. Es la primera vez que se aplica esto después de que se sancionó la Constitución, después de la dictadura franquista, en la década después de la década de los 70, y entonces es la primera vez. Muchos especulan, digamos, acerca de cuáles van a ser las medidas, pero esto va a implicar, digamos, el cese de las instituciones públicas, también el llamado a elecciones en un tiempo prudencial, un comité que va a tomar decisiones. Pero bueno, paralelo a esto se da el proceso de la independencia que las instituciones de Puigdemont y todos los partidos catalanes, digamos, la mayoría que votó a favor de la independencia, van a desconocer este proceso. Así que la verdad es un escenario abierto que también puede dar lugar a cierta confrontación. Recordemos que los gobiernos de derecha, los gobiernos ligados a los sectores más conservadores, no solamente en España, sino en el resto del mundo, digamos, cuando suceden estos acontecimientos, la represión es la primera respuesta y de hecho, digamos, en la elección del referéndum hubo intervención de colegios, hubo intervención de las fuerzas de seguridad, también hubo una de las choques. protestas masivas que se hicieron en contra del ejército, justamente, de las Fuerzas Armadas, digo, de España. Sí, ¿no? hubo, bueno, el domingo, efectivamente, una multitud de españoles catalanes, más de 400.000 personas, sobre todo en contra del encarcelamiento de algunos líderes de este proceso de independencia catalán. Ahora lo que preocupa, Sergio, es el después, digo, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo sigue la relación entre Cataluña y el Estado español? Pensalo, ya me contás. Antes vamos a ver cómo se desarrollaba justamente en el Parlamento la votación. La resolución de la declaración de los representantes del Parlamento queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco. Vots en blanc. Bueno, esto es lo que pasaba, Sergio, justamente en el Parlamento y la votación a favor de la independencia. Te decía que va a pasar de ahora en más, porque ya Rajoy está aplicando o con la necesidad de aplicar medidas frente a esta situación que él mismo declara que es anticonstitucional, ¿no? Claro, digamos, lo que se puede observar va a ser, digamos, una puja ahora más usando la fuerza, porque ya el diálogo no funcionó. Entonces puede haber cierto choque, digamos, entre
las fuerzas de seguridad catalán con las fuerzas de seguridad español. Entonces esto realmente puede dar lugar a cierta represión, porque la verdad que no creemos que los catalanes que tomaron esta decisión se vayan a quedar con las manos cruzadas luego de, a través de este artículo, ver suprimidas, digamos, las instituciones públicas. Así que es un escenario complejo. También hay que ver qué va a suceder con la comunidad internacional, qué visión van a tener los determinados países para con Cataluña, para con España. La mayoría en Europa ha reconocido, digamos, que esto es realmente una cuestión que tiene que resolver el gobierno central español, y no le reconocen, digamos, la independencia a Cataluña. Pero hay países como Dinamarca y los países nórdicos que todavía se está esperando su versión, porque hace algunos días ellos se mostraban proclives a la independencia de Cataluña. Así que es un escenario, pero por el otro lado también se ve, es algo previsible, porque recordemos que hubo varios bancos que, digamos, a través de una autorización del gobierno central, se fueron a otras sedes dentro del territorio español, pero así se han fugado más de 1.700 empresas que estaban en territorio... Claro, que decidieron trasladarse de la región, ¿no? Claro, esto es todo un escenario que se venía a venir. Lo que esperemos es que, como digo, la represión no persista, digamos, frente al diálogo, a la búsqueda de una salida consensuada, pacífica, digamos, como se ha mostrado la mayoría de los catalanes que fueron, digamos, proclives a esta independencia, claro, que se ha hecho siempre por los caminos pacíficos. Lo que ha fracasado es el gobierno central de Rajoy, claramente inepto frente a esta postura de independencia, que recordemos no es la primera vez que sucede, ya lo habíamos analizado, incluso en la época franquista hubo una medida similar, pero la represión ganó sobre ese deseo de independencia, de mayor autonomía. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, claro, en las próximas horas. Bueno, vos hablaste justamente del contexto social, y eso que estamos viendo allí en pantalla es justamente lo que está sucediendo en estos momentos en vivo en Barcelona, y muchos medios internacionales, El Mundo por ejemplo, decía masivo festejo en Barcelona por la independencia. Digo, frente a este contexto social en donde algunos catalanes no estaban de acuerdo y otros, según el referéndum, más del 90% sí de lograr esta independencia del Estado español. Pero esto es lo que se está viviendo en estos momentos. Es impresionante, ¿no? La cantidad de gente, se habla de 12.000, 13.000 personas allí en Barcelona festejando la independencia. Sí, yo creo que muchísimos más. En realidad, Cataluña es un estado autonómico de más de 7 millones de habitantes. Vos también mencionabas de estas tensiones que hay hacia el interior de Cataluña. También hay unos pueblos, unas comunidades, como decir, municipios, que están en contra de este proceso de independencia. Entonces, algunos también medios han reflejado esta postura, ¿no es cierto?, de que, bueno, si se decidía la independencia, ellos no iban a acompañar. Entonces, se van a dar varios procesos de tensión, de inestabilidad, y esperemos que no de represión, que es la mayoría de las decisiones por ahí que priman frente a estos contextos. Te invito, Sergio, a que veamos un poco las redes sociales, porque la atención también se tradujo a las redes sociales a través de las cuentas oficiales de tuit de los distintos funcionarios. Efectivamente, allí vemos el tuit oficial del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont. Decía: Cataluña es y será tierra de libertad, al servicio de las personas, en los momentos difíciles y en los momentos de celebración, ahora más que nunca, decía justamente él, ya cuando se conocía y se hacía pública la independencia. Mariano Rajoy también, a través de su cuenta de Twitter, llamaba a la tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña, de alguna manera también ejerciendo presión, ¿no?, respecto a la decisión que va a tener el Estado español.
vamos a legalizar o a resguardar la legalidad de esta situación. Y después aparecen algunas lecturas de los medios en el ámbito internacional. El sindicato intersindical, por ejemplo, decía, convoca huelga general en Cataluña del 30 de octubre al 9 de noviembre. Otro de los tuits que también vamos a ver, F Noticias, la Unión Europea reitera que España sigue siendo su único interlocutor. Allí plantea justamente la Unión Europea que no está de acuerdo con esta situación. En el ámbito internacional, Rajoy asegura que el Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. Esto es lo que decía la agencia de noticias EFE respecto a la información que está sucediendo. Fotografía El País, bueno, la manifestación, algo de lo que veíamos hace minutos nada más en vivo, manifestaciones ante el Parlamento de Cataluña, y esto en imágenes. Un usuario que decía, comienzan a retirar las banderas españolas en los ayuntamientos de Cataluña, ¿no? Y pudo tomar allí el momento cuando empieza a bajar. Increíble, ¿no? Estas situaciones que hoy posibilitan las redes sociales. Estaba allí el usuario y claramente lo publicó. Otro usuario. Y también se mete y se involucra el ámbito deportivo, ¿no? Justamente Barcelona, ¿quién juega allí en Barcelona? Uno de los máximos exponentes del fútbol, que es Messi. ¿Qué decía? ¿Sabés cómo hay que resolver la independencia de Cataluña? Que decía Messi. Y listo, decía, ¿no? Solo se equivocó cuando pide convocar a Di María. Bueno, allí un poco también el juego frente a una situación bastante tensa, pero que involucra también a lo que pueda llegar a suceder con el Barcelona y la Liga Europea, donde juega uno de los máximos exponentes del fútbol, como les decía, Lionel Messi. Bueno, habrá que esperar el día después, digamos, ¿no? Cómo se vaya realizando, llevando adelante esta independencia que ya está declarada, por lo menos desde el Parlamento catalán. Sí, digamos, eso por un lado, y a su vez la aplicación de este artículo 155, que entre otras medidas implica la prisión para todos aquellos líderes que hayan intervenido en este proceso. Por lo tanto, esta tensión junto con mecanismos de represión de los órganos estatales realmente se va a ver reflejado en los próximos días. Ojalá gane el pacifismo, el diálogo, que hasta el día de hoy, digamos, no se ha conseguido. Que no haya víctimas, ¿no? Que es lo más importante. Claro, en otros procesos, e incluso bueno, en Europa lo comentábamos, el caso de Eslovenia, de Croacia, que en la década de los 90 pasaron por un escenario parecido dentro de la ex Yugoslavia, República Yugoslava, pero fue sucedido de acontecimientos violentos con miles de muertos. El de Croacia fue uno de los que más víctimas tuvo. Bien, Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Hacemos un pequeño adelantito de lo que vamos a hablar el próximo viernes, la situación en Brasil, cada vez más pobres desde que asumió Temer como presidente, justamente por las reformas laborales que se están llevando a cabo, la quita de subsidios que se han hecho, hay cada vez más pobres en Brasil. Sí, eso es en varios estudios se ha hecho un análisis acerca de las implicancias que ha tenido el retorno del neoliberalismo en este gran estado latinoamericano y con repercusiones sobre todo en el recorte de políticas sociales que sobre todo habían surgido durante la época de Lula y de Dilma y que están viendo sus consecuencias porque más de 3 millones de personas han retornado a la pobreza y esto realmente es una cuestión muy preocupante. Bueno, ayer justamente hablábamos con Pablo Salvador, economista, de estas reformas que se vienen laborales, tributarias ahora en Argentina y este miedo que existe a que haya pérdida de trabajo, de empleo, ¿no? Ya Frigerio dijo que no va por ese camino, pero bueno, surge el temor y la situación en Argentina por justamente lo que pasó en Brasil, ¿no? Sergio, muchas gracias por estar con nosotros, muy claro como siempre, el viernes que viene hablamos de Brasil entonces. Bueno, gracias Lucas, saludos a todos. Nosotros vamos a seguir compartiendo la información con ustedes, pero en algunos minutos nada más, momento de hacer un corte en el canal 30 de la televisión digital abierta, queda más información para compartir, ya venimos.